Bueno, no tenemos que... Sí, tenemos tele. Me olvido de traer mi trípode. Les mandé el PDF por WhatsApp, ¿sí? Así que tratemos de irlo siguiendo por ahí, seguro. Algunas cosas ya las vimos, así que nos vamos a volver a ver un poquito. ¿De qué se acuerdan algo de la primera clase? De la primera clase que tuvimos. Los glóbulos blancos. Eso según la mando, hoy estamos en inmunología. No, ¿te acuerdas que te terminé? La primera clase. Sí es. ¿Esta es la primera clase que no? Sí. ¿Ya bien, no? No. ¿Esta es la segunda? Esta es la segunda. Sí, ¿en serio? Ay, che, yo sí anoté dónde está. Hemos visto tipos de inmunidad primaria. El epítope, el parátope, El artificial, que era un antígeno, que era un epitope, un paratope, los tipos de anticuerpos, estructura de los anticuerpos. Habíamos visto algo de algunas células del sistema inmune. Lo mismo inmunomato es polimenstrual, o sea, de los grupos sanguíneos es polimenstrual. Ay, gracias a Dios, sí. Y esta y la pesada de la cual. Ay, sí, más que la otra. Profe, usted me hizo acordar que mi hijo tenía la condena atrás. Fui corriendo. Bueno, vamos a hacer un poco de repaso con respecto a las células porque vamos a repetir algunas de las que ya vimos. Habíamos hablado de macrófagos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas, linfocitos B. Habíamos visto órganos linfáticos primarios, secundarios. Habíamos visto bastante. No, eso es lo que íbamos a ver en la primera unidad. Sí, entendí. Ah, no es enemigo. No. Esa es la unidad 1. Esa es la unidad 1. La primera unidad es la más pesada porque es la unidad que tiene todo el contenido más teórico. Es todo sistema inmune, inmunología básica, lo que se llama inmunología básica. Ya las unidades que siguen, sí, ya son relacionadas a infecciones, técnicas, test serológicos para diagnóstico, ya en quinto. ¿Sí? Esta sí es pesadita la unidad 1 porque es mucha teoría y muchas palabras nuevas, muchas cosas nuevas. Bueno, habíamos mencionado que podíamos separar la respuesta inmune y la íbamos a separar en dos grandes grupos para estudiarla mejor. Respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa o adquirida. ¿Sí? Bueno, hoy comenzamos con la innata. ¿Ah? Bien, vamos a ver qué es la respuesta inmune innata. Cuando lleguen al grafiquito ese en el que se ve como una línea temporal, donde dice horas y luego días. Bueno, la respuesta inmune innata es la primera. ¿Sí? La primera barrera contra los patógenos. Es la primera que va a actuar. Fíjense ahí que se activa en el transcurso de las horas. ¿Sí? Ya está actuando. En cambio, la inmunidad adaptativa demora días. Después vamos a entender por qué demora días y la innata no. A su vez, fíjense que en este diagrama de la innata van a ver varios componentes. Están las barreras epiteliales, están los fagocitos, ¿sí? Que ya habíamos mencionado, las células dendríticas, el complemento, los linfocitos NK, ¿sí? O sea, hay varios componentes que son parte de este sistema. Entonces, la respuesta inmune innata comprende, por un lado, las barreras físicas y luego tiene componentes celulares y componentes humorales que son proteínas, ¿sí? Que están en circulación, como por ejemplo el complemento, proteínas de fase aguda, citocinas, tirosinas, etc. ¿Componentes cuáles? ¿Cómo? ¿Componentes químicos? Solubles, son proteínas solubles. Partimos de lo más básico, ¿sí? La respuesta inmune innata comprende las barreras
como la piel. Algo habíamos mencionado, no sé si les suena, que habíamos hablado que la piel, que las lágrimas, la saliva, las mucosas, el jugo gástrico, todo eso forma parte de la respuesta inmune innata porque es la primera barrera, es lo que impide el ingreso de los microorganismos al organismo. ¿Verdad? Entonces algo tan básico como eso forma parte del sistema inmune. ¿Verdad? Por ejemplo, dentro de las barreras, la piel es la barrera externa, la que tenemos más expuesta, igual que la conjuntiva de los ojos, y la mucosa de la boca, etc. Barreras internas tenemos la saliva, mucosa respiratoria. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado y ustedes conocen los epitelios de las vías respiratorias que tienen esas sillas que van barriendo los mocos? Bueno, no solo bajan la mucosidad, sino también a los microorganismos que se depositan cuando nosotros los respiramos, lo comemos la comida, o sea, estamos en contacto constante con microorganismos. La flora bacteriana también forma parte del sistema inmune innato, ¿sí? Como un sistema de barrera y protección para que no entren los microorganismos patógenos, ¿sí? Hay como una simbiosis entre el sistema inmune y las bacterias que forman parte de nuestra flora natural. El jugo gástrico con su pH también degrada, ¿sí? A los microorganismos que nosotros ingerimos, etc. Bueno, eso por un lado. Entonces tenemos el sistema de barreras y luego vamos a tener las células de la respuesta inmune. Entre ellas tenemos lo que ya habíamos mencionado, los fagocitos, que ¿quiénes eran? Neutrófilos, macro. Macrófagos. Macrófagos y neutrófilos. ¿Y de quién derivaban los macrófagos? De los monocitos. De los monocitos, ¿sí? Acuérdense que los que están circulando son los monocitos y cuando llegan a los tejidos se transformaban en macrófagos. Y que ya habían algunos macrófagos que ya están en tejidos, ¿sí? Después tenemos a las células NK o linfocitos NK, que eran las famosas natural killer, ¿sí? Las células dendríticas, como células presentadoras de antígenos, mastocitos, basófilos, etc. Macrófagos. Habíamos dicho que son fagocitos, ¿no? Que existen macrófagos residentes en los tejidos y macrófagos libres que van a llegar al torrente circulatorio como monocitos. Son muy importantes por su función fagocítica. Acuérdense que ¿qué era eso de célula presentadora de antígeno? ¿Célula qué? Presentadora de antígeno. Sé que hace calor, pero no. La que ya reconoce, tiene una memoria de No, Que fagocita el microorganismo y le presenta esos entra un antígenos. antígeno, entonces O sobre la superficie, algo así. Exacto, sí, presentadora de antígeno. O sea, era, por ejemplo, el macrófago era una célula presentadora de antígeno. Lo que hacía era fagocitar al microorganismo, lo degrada en pequeños fragmentos y luego agarra esos fragmentos y lo expresa en su superficie para presentárselo a los linfocitos. ¿Sí? Bien. Entonces, el macrófago no solo es un fagocito, sino que era una célula presentadora de antígeno. Y yo les puse ahí en rojo que presenta los antígenos a los linfocitos por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta molécula que les puse ahí, el complejo mayor de histocompatibilidad, por ahora va a pasar así, como hay algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad y nada más. Pero después lo vamos a volver a ver cuando veamos trasplante, ¿sí? Porque en realidad, cuando el fagocito, ¿sí?, ingiere el microorganismo y lo degrada en muchos pedacitos pequeños, adentro de la célula, o sea, dentro del fagocito hay una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que es al que se va a unir el pedacito ese que rompió y con eso es lo que lo va a presentar en la superficie, unido a esa molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Aquí hay una imagen que yo les había puesto en la clase anterior, que es la del macrófago con un montón de cosas alrededor. Yo les había dicho que el macrófago cumple bastantes funciones de diferentes maneras.
Y acá las tienen. Es un fagocito, por lo cual su principal función es identificar, ingerir y destruir a los microorganismos. ¿Tá? Es presentadora de antígenos y a su vez tiene un montón de moléculas expresadas en su superficie. Entre ellas muchos son receptores. ¿Sí? Tiene receptores para algo que se llaman PAMPs y DAMPs, que ahora después vamos a ver que esto es lo que te rojo a mencionar. Tiene receptores para el fragmento FC de inmunoglobulina. ¿Se acuerdan de la estructura del anticuerpo que parecía una I? Que yo les había dicho que los extremos, ahí está la unión al antígeno o el paratope, y después estaba el palito de abajo, que era lo que yo les mencioné, que era la fracción FC del anticuerpo, que ahí se definía el isotipo, pero que también cumplía otras funciones. Una, por ejemplo, es ser reconocido por el macrófago. El macrófago es capaz de unirse y reconocer el pedazo FC del anticuerpo. Ya vamos a ver para qué sirve eso después. ¿Ah? Pero bueno, lo reconoce. También tiene receptores para algo que se llama complemento. Vamos a ver qué es el complemento. Tiene receptores para quimiosinas y tiene receptores para citoquinas. Ya vamos a ver también qué son las quimiosinas y las citoquinas. No solo tiene receptores, sino que también es capaz de producir citoquinas y quimiosinas y otros componentes. ¿Ah? Ya lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando. Por otro lado, teníamos dentro de los granulocitos a los neutrófilos, ¿sí? Que también eran fagocitos, pero no son células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque ellos agarran y fagocitan el microorganismo, lo degradan y eliminan los productos de degradación. ¿Sí? Son muy importantes en las respuestas inflamatorias. Obviamente tienen capacidad antibacteriana y antimicótica, por lo que son capaces de fagocitar a estos tipos de microorganismos. ¿Sí? Y son muy importantes porque llegan de forma rápida y masiva a los sitios donde se está produciendo la infección. ¿Sí? Ellos migran rápido por circulación y llegan en cantidad. Luego teníamos a los eosinófilos. Yo les había mencionado que son muy importantes en la respuesta a parásitos y helmintos. ¿Sí? Que los helmintos son los parásitos grandes, los gusanos grandes. Helmintos. Los helmintos son los gusanos grandes. ¿Sí? Por ejemplo, yo les tenía un videito que les quería mostrar, que acá quedó simplemente como una imagen porque es un PDF. Si lo ven, ahí se ve un helminto y está rodeado de eosinófilos. Todas esas cositas negritas que ven ahí al costado son eosinófilos. O sea, fíjense en el tamaño de un helminto frente a una célula, frente a un glóbulo blanco. Obviamente, estos tipos de parásitos no pueden ser fagocitados, entonces tienen que ser eliminados de otra manera. ¿Ah? Pero el eosinófilo lo marca. No, lo que lo marca es la IgE. O sea, hay un linfocito que va a ser capaz de producir IgE contra ese parásito. La IgE se va a unir al helminto, que es el gusano ese. ¿Y por qué no el eosinófilo Lo que pasa es que el eosinófilo tiene receptores para la IgE, para la función FC de la IgE. Entonces, cuando el parásito tiene pegado IgE, el eosinófilo se va a unir a la IgE que tiene pegado el parásito y se va a activar. Y comienza a bombardearlo con todos los de gran IgE, mundo de alergia. Ajá, pero la IgE participa en el proceso de alergia y respuesta a parásito. igual que Claro, eosinófilos y linfocitos tienen receptores para IgE. ¿Sí? En este caso, en la imagen que yo le puse ahí en la diapo, ese es un parásito que está siendo atacado por eosinófilos. ¿Sí? Los eosinófilos, según ella, veo si después les mando el video. esto es del cuerpo, ¿no? Ajá. Sí. Esta imagen debe ser, esta imagen tiene que ser in vitro, lo más seguro, porque si no, no lo van a poder captar. Pero bueno, igual muestra cómo el parásito es atacado por los eosinófilos. ¿No? Todo por liberar sus granulos tóxicos, que son
rol del eosinófilo, ¿sí? En lo que es la eliminación de parásitos, en especial de tipo gusanos o helmintos, ¿sí? Frente a los neutrófilos o fagocitos, cuya función en realidad es más eliminar tipo bacterias, ¿sí? Por su capacidad fagocítica, ¿sí? Y en el medio tenemos a los basófilos, ¿sí? Con la liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación. Son importantes porque los basófilos, a través de la liberación de estos mediadores de inflamación, son capaces de atraer a las otras células, ¿sí? Bien, ¿qué pasa entonces con los mastocitos, con los basófilos mastocitos? Yo ya les había mostrado esta diapo y vamos a volver igual sobre los mastocitos cuando veamos respuesta inflamatoria, ¿sí? Porque los mastocitos actúan mucho, sí, a las respuestas alérgicas, porque también reaccionan con la IgE, tienen receptores para IgE, así que cuando hay IgE, ellos se unen a esa inmunoglobulina, se activan y liberan el contenido de sus gránulos. Sus gránulos contienen muchas aminobiógenas, entre ellos la histamina. ¿Sí? La histamina es muy importante porque produce diferentes cosas. Entre una, la vasodilatación y la fuga vascular, que son muy importantes en los procesos inflamatorios. La broncoconstricción, les debe sonar, por ejemplo, en algún proceso alérgico que produce, ¿sí? El bloqueo de las vías respiratorias, tiene que ver un poco con la liberación de la histamina que produce esta broncoconstricción, ¿sí? Bueno, participa en procesos inflamatorios y obviamente también puede producir daño tisular, ¿sí? Donde se está liberando. ¿Por qué le produce la broncoconstricción si no, o sea, la persona de la ¿Por qué? Debe ser por el tema de que actúa sobre los músculos. Produce contracción de esos músculos y obviamente produce la broncoconstricción. Obviamente es como un efecto secundario que no estaría ayudando absolutamente para nada, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la hipermotilidad intestinal. Esa sí ayuda. Eso es algo que sí es útil porque si elimina todo lo que tenés en el intestino. Barre con lo que esté provocando un problema ahí. Sí, pero la broncoconstricción no, es un efecto secundario adverso que no gustaría. Otra célula que habíamos mencionado era la NK. ¿Qué habíamos nombrado de la NK? ¿Qué pasaba con la NK? que distingue a las células. Sí, se encuentran alteradas. Bien, exacto. ¿Sí? Células infectadas y alteradas. Está bien. Por ejemplo, si están infectadas, ya sea por un virus o lo que fuere, hay una alteración en las moléculas que están expresando las células en su superficie. Y la NK es capaz de censar eso, notarlo y le da a la célula una señal de muerte. ¿Sí? Una señal De muerte. Le induce la muerte a la célula. ¿Sí? No es que libera citoquinas, lo que sea, le da una señal de muerte a la célula. Entonces la célula entra en apoptosis y se muere. Pero acá habla de que también cuando está activada. Cuando está activado, ¿qué? Cuando está activada. Dice, su activación está regulada por equilibrio entre señales de receptores, activadores e inhibidores. Es bastante complejo. Las células en su superficie normalmente están expresando señales que son activadoras e inhibidoras de la NK, pero están como en equilibrio, están ambas en simultáneo, las activadoras y las inhibidoras. Entonces la NK va censando y están todas ahí, sigue de largo. Obviamente, si por algún motivo la señal inhibidora se va y queda solo la activadora, se va a activar la NK. ¿Sí? Si es al revés, obviamente va a permanecer inhibida. Cuando se producen ciertas alteraciones, justamente como las infecciones virales o estrés celular, etc.,
suelen disminuir las señales inhibidoras y quedan solo, o en mayoría, las activadoras. Por eso es que se termina activando la NK. Si vamos a hilar fino, es eso lo que pasa. Pero en resumen, así a modo más general, lo que hacen las NK es ir revisando ciertas moléculas, ¿sí?, en las células, y cuando encuentran algo fuera de lo normal, se activan y le dan la señal de muerte a la célula que está alterada, ya sea por una infección o porque, no sé, es una célula procancerígena o una célula en un proceso de estrés o lo que fuere, que la NK lo termina eliminando. Esta función que tiene la NK se conoce como efecto citotóxico. ¿Sí? Cito viene de célula y toxo por la muerte que produce esta célula. ¿Sí? Porque no es la primera vez que nos vamos a encontrar con este término citotóxico. Algo está bueno que sepan que viene de ahí la palabra. Ahora, mencionamos, ¿sí?, que las células de la respuesta inmune reconocen los patógenos. Ahora, ¿cómo los reconocen? ¿Sí? ¿Cómo el macrófago o el neutrófilo sabe que lo que tiene enfrente es una bacteria y que se le tiene que fagocitar? ¿Ah? Esto es gracias a ciertos receptores que poseen estas células, ¿sí? Ellos tienen receptores para PAMS y para DAMS, ¿sí? Hay ciertas moléculas que se les van a denominar PAMS, que son patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. ¿Quiénes son los que tienen los receptores? Las células del sistema inmune tienen los receptores y van a reconocer PAMS y DAMS, o sea que tienen receptores para PAMS y receptores para DAMS, ¿sí? Los PAMS, la palabra PAMS viene de patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué significa esto? Ustedes ya vieron o están viendo las bacterias gram negativas, gram positivas y las estructuras de las membranas de esas bacterias, o todavía no. Bueno, cuando las vean van a ver que comparten ciertas características en sus estructuras, por algo se las diferencian en positivas y negativas, y van a tener un montón de bacterias gram positivas y un montón de bacterias gram negativas. ¿Ah? Bueno, esos patrones o estructuras en común que tienen, por ejemplo, las gram positivas entre sí, o las estructuras en común que tienen las gram negativas entre sí, esos son los patrones, ¿sí?, moleculares asociados a microorganismos. Esos son un ejemplo de PAMS. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Las células de la respuesta inmune innata tienen receptores para eso. Así que diferentes microorganismos van a ser reconocidos por el mismo receptor, porque no va a diferenciar qué gram positiva es. Puede ser cualquiera, pero es gram positiva, no importa. O puede ser cualquier bacteria gram negativa, no importa cuál. Es una gram negativa y reconoce algo ahí en la estructura de su membrana y nada más. Por eso muchos microorganismos pueden ser reconocidos por el mismo receptor, porque no los diferencian, ¿sí? Nada más reconoce algo que tiene en común. Y por eso se dice que estos receptores no son específicos, ¿sí? Los receptores, esto tiene que quedar muy claro, los receptores que tienen la respuesta inmune innata son receptores que no son específicos. Vamos a ver que esta es una gran diferencia con la adaptativa. La adaptativa tiene receptores específicos, ¿sí? La adaptativa va a ser capaz de diferenciar a cada uno de los patógenos con nombre y apellido, ¿no? Mientras que la innata no actúa de igual manera ante cualquiera. Los DAMS, que son las otras moléculas para las cuales el sistema inmune innato tiene receptores, ¿sí? Los DAMS son patrones moleculares, pero ya no asociados a patógenos, sino asociados a daño, ¿sí? Que viene la D de DAMS, ¿sí? Y la P de PAMS es patógeno, ¿sí? PAMS y DAMS. ¿De cuál era la La DAMS es asociado al daño. Son patrones moleculares asociados al daño. Y los PAMS, patrones asociados a patógenos. ¿Cuándo se producen los DAMS? Cuando una
célula puede estar quizás infectada o cuando hay una lesión celular, entonces se libera contenido de la célula, células expuestas a radiación, células expuestas a estrés, etc. La célula comienza a liberar señales de daño y ahí es donde las células del sistema inmune innato van a ser atraídas por sus receptores hacia estas moléculas de daño y van a hacer lo que tengan que hacer, ya sea fagocitarlas, eliminarlas, etc. A mí me dice lo que dijo recién a mí. Dice que más se conoce a la de peinar. ¿De quién pega? Después simplemente tienen un cuadrito con algunos ejemplos de PAMS y de DAMS, ¿sí? Por ejemplo, ácidos nucleicos presentes en algunos virus, proteínas que pueden estar en algunas bacterias, líquidos de la pared celular, en las bacterias también, algunos glúcidos o azúcares que tienen algunos hongos o bacterias. Esos son ejemplos de PAMS. Y los DAMS, proteínas inducidas por estrés, proteínas nucleares, etc. Hay un montón de señales que pueden ser recibidas por estos receptores. Después simplemente es un esquema de los tipos de receptores que hay, no es necesario que se los sepan ni se los aprendan ni nada, simplemente lo que quería mostrar en la imagen que está en el costado, la que se ve como color rosita, es que estos receptores para PAMS y DAMS pueden estar expresados en la superficie, ¿sí? de las células o internamente. ¿Verdad? Por ejemplo, incluso fíjense que ahí está representado el endosoma, ¿sí? Y en el endosoma hay un receptor que es para ADN y ARN vírico. ¿Sí? ¿Por qué está adentro de un endosoma y no está afuera en la membrana extracelular el receptor ese? Los receptores para, por ejemplo, estos son receptores de PAMS, ¿sí? Y lo que está ahí en el esquema rosa, no sé si. El este que está arriba del color. En este. En la parte de cocina. ¿Sí? Fíjense que hay una parte extracelular y ahí hay algunos ejemplos de receptores y después está el endosoma y en el endosoma hay otro receptor de PAM. ¿Sí? Y justo ahí pone como ejemplo el ADN ARN vírico, acá hay otro también para ADN y ARN vírico. ¿Por qué esos receptores de PAMS, por ejemplo, para ADN y ARN vírico están adentro y no están afuera? Por si llega hacia el interior de la célula. Claro, y justamente porque los virus en realidad liberan su material genético adentro de la célula. O sea que no tiene sentido que esos receptores estén afuera. ¿Sí? Esos receptores de PAM por eso están más que nada de la parte de adentro. ¿Sí? Haciendo su función ahí. Después simplemente es un resumen, si lo quieren leer. ¿Sí? Pero a mí lo que me importa de acá, más que sepan los receptores, no me importa que sepan los nombres de los receptores, nada por el estilo. Lo que quiero que quede el concepto es que las células del sistema inmune innato tienen receptores para PAMS, que son patrones asociados a patógenos, y para DAMS, que son patrones asociados a daño. ¿Sí? Y que estos receptores reconocen, como dice, patrones, o sea que son receptores no específicos. Bueno, eso con respecto a las células. Tenemos una gama de células que pertenecen a este sistema y que tienen estos receptores. Y luego también vamos a tener moléculas solubles, como complementos, anticuerpos naturales, citoquinas, quimiosinas, contraxinas. Vamos a ver un poquitito de cada uno. Anticuerpos naturales. ¿Alguien entendió que era un anticuerpo natural? Pero yo ya lo mencioné en otro lado. Lo que forma el cuerpo sin tener contacto con antígeno externo, o sea, Exacto, está bien. Es eso. Eso es lo que quiero que no se confunda, porque está el concepto y está bien porque es lo que nos tenemos que familiarizar
que cuando a mí me ingresa un antígeno extraño, ¿sí? El sistema inmune, dentro de las mil cosas que hace, una es producir anticuerpos, ¿sí? En respuesta a ese patógeno con el que uno tuvo contacto. Y yo les mencioné que primero se produce la IgM, que después hay cambio de isotipo. Bueno, pero hay también un linfocito, que acá se lo puse como linfocito 1 o LB1, que pertenecerían como a la innata. ¿Sí? Son linfocitos que van a producir anticuerpos que van a permanecer en isotipo IgM, no van a madurar, no van a hacer cambio de isotipo, si lo hacen es en muy poca cantidad, ¿sí? Y estos anticuerpos se denominan anticuerpos naturales, son anticuerpos que se producen sin un contacto previo con un antígeno externo, ¿sí? Están presentes desde antes que se hagan las infecciones y lo que hacen es producirse contra patrones comunes. ¿Sí? Como por ejemplo los famosos hidratos de carbono. Por eso yo los mencioné en Immunomat y después vamos a ver por qué. O sea que estos anticuerpos naturales pertenecen a la respuesta inmune innata y son anticuerpos entonces de isotipo IgM que no necesitan un contacto previo con un antígeno externo para producirse. Por otro lado, otras moléculas que también forman parte del sistema inmune innato es el sistema del complemento. ¿Sí? El sistema del complemento vamos a ver que cumple muchas funciones. Unas están mencionadas acá: opsonizar y matar microorganismos. ¿Qué sería opsonizar? Ahí vamos a ver qué es opsonizar. ¿Ya? También participa en procesos inflamatorios, etc. Ya la vamos a ver más en detalle. Ustedes cuando vean clase de hemostasia, les va a sonar un poco como este tema de las cascadas. El sistema de complemento tiene unas cuantas características. Por un lado, se activa como una cascada. Quiere decir que va a haber una proteína que se va a activar, esa va a activar a la siguiente, esa a la otra, así, en forma de cascada. ¿Ya? Y por otro lado, que se activa por diferentes vías. El complemento tiene 3 vías de activación. ¿Sí? Se activa de forma distinta, pero al final confluye en un punto en común, ¿ya? Independientemente de cómo arrancó la cascada de activación. Entonces, esto es lo que muestra el primer esquema. Son las 3 vías que se llaman vía alternativa, vía clásica y vía de las lectinas, ¿sí? Van a comenzar a activarse diferentes proteínas del complemento en forma de cascada. ¿Cuál es la última? Lectinas, vía de las lectinas. Y todo esto confluye en algo que se llama complejo de ataque a la membrana, o complejo de ataque de membrana. ¿Sí? Hay una última proteína del complemento que lo que hace es comenzar a calzarse en las membranas, en la membrana plasmática, ¿sí? De la célula que está atacando, y termina armando un poro. Ustedes imagínense una bacteria, ¿sí? Se activa el complemento y la llena de poros. ¿Qué pasa con esa bacteria? Se muere. Se muere. ¿Sí? O sea que la activación de esta cascada de proteínas puede matar tranquilamente a un microorganismo, ¿sí? Llenándolo de poros. Pero lo hace químicamente, digamos. Sí, ahora vamos a ver cómo se activa. ¿Qué es lo que lo activa? No, pero digo, los poros que le hacen. Sí, es simplemente una proteína que se llama C9, que es la última de la cascada, que lo que hace es incrustarse, son varias, son como si fueran cuñas, se van calzando varias cuñas y terminan formando un borde. Y así la llenan de agujeros prácticamente a la membrana de la célula que está atacando y obviamente la matan. ¿Sí? Por eso amo ese tema completo. Me encanta tomar. Veamos entonces un poquito sobre las 3 vías de activación de esta cascada del complemento. Una es la vía clásica. La vía clásica es bastante
bastante particular porque se da por unión de las proteínas del complemento a anticuerpos. ¿Sí? Estos anticuerpos pueden ser tanto naturales como no naturales, o sea, puede ser una IgG, por ejemplo, una respuesta inmune adaptativa. O sea que esta vía, lo que tiene de importante es que es una vía de nexo, ¿sí?, entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, porque tenemos por un lado la proteína del complemento que proviene de la innata y, por ejemplo, si fuese un anticuerpo IgG específico contra algún microorganismo, ese anticuerpo proviene de la respuesta inmunidad adaptativa, ¿sí? Por eso digo que la vía clásica une un poco ambos sistemas, ¿no? Entonces hay una proteína que se llama C1, ¿sí? La C1 del complemento es la que va a reconocer al anticuerpo y va a iniciar la cascada, ¿no? Luego tenemos la vía alternativa. Acá participa una proteína del complemento que se llama C3. Yo no les voy a pedir que sepan más que eso. Vía clásica es proteína C1, que se reconoce anticuerpo y se activa. Vía alternativa, proteína C3, ¿sí?, y medianamente como reconoce. Lo que hace la proteína C3 del complemento es reconocer ciertas estructuras en la superficie del microorganismo, ¿sí? Se une a la superficie del microorganismo y se activa. Ella solita agarra, se activa y comienza a activar el resto de la cascada, el resto de la cadena. ¿Ah? Profe, Sí. tengo una pregunta. ¿Por qué las personas que tienen lupus le piden C3 y C4? Porque el C3 y el C4 disminuyen mucho en los pacientes que están con el lupus activo. Sí, es un marcador que está asociado a procesos inflamatorios. El complemento es muy importante en los procesos inflamatorios y el lupus no es nada más que un proceso inflamatorio crónico y sostenido. Y cuando está en un proceso activo, el complemento se consume. Y lo más fácil de dosar es el C3 y C4. Se ve una disminución clara de ambos componentes del complemento en un lupus activo. Profe, ella me estaba preguntando algo y no le escuché, pero yo justo le pregunté a ella si tiene, de lo que está hablando tiene algo que ver con los análisis que se piden en Complementos Complementos. C4. Sí, sí, sí. ¿Y en qué sentido tiene que ver con el tema? Yo no entiendo con el tema de la cascada de coagulación, porque ahí marcan o sea, dice si No, No tiene que ver con la de la coagulación. Ustedes cuando vean la de la coagulación tiene un comportamiento muy similar. La de coagulación se activa por diferentes vías y va a confluir en un punto en común. Y la del complemento son otras proteínas, otra cascada, otro sistema que se comporta de la misma manera. Son diferentes vías en forma de cascada que van a confluir en un punto en común. Actúan así. Bien. ¿Y acá qué significa el LPS bacteriano? El LPS es una parte de la estructura de la membrana de las bacterias. No me acuerdo si son gram positivas o gram negativas, ya sinceramente. Gram negativas, sí, gram negativas. Ya la van a ver cuando lo vean en micro, cuando vean las gram negativas y las gram positivas, van a tener que ver la estructura de la membrana de los dos tipos de familias de bacterias. Ahí les va a aparecer el LPS, como es la estructura del LPS. Bien, entonces el C3 se activa solo, ¿no? ¿Sí? En la superficie de las células. No se activa solo en la superficie de cualquier célula. Nuestras células en realidad están protegidas contra el C3. ¿Sí? No es que el C3 anda circulando y se anda activando en la superficie de cualquier célula. Nosotros estamos como autoprotegidos contra nuestro propio C3. ¿Está? Tenemos ciertos inhibidores, reguladores, que evitan que el C3 esté activando contra nuestra célula. Pero bueno, el C3 cuando ve
la estructura de la membrana de un microorganismo que es totalmente distinta a la nuestra y no están presentes esos inhibidores ni nada, entonces se activa. Y por último tenemos la vía de las lectinas. ¿Sí? Hay una proteína que se llama lectina ligadora de manosa, ¿sí? Que va a reconocer estructuras de manosa, por eso es una ligadora de manosa. Entonces cuando hay manosas en la estructura de un microorganismo, esta proteína llamada MBL se va a unir a la manosa y va a activar la cascada de complemento. ¿Por qué dice que reconoce manosas terminales en glucoproteínas? O sea, ¿por qué son terminales? Porque están justo en la cadena hacia el final. Es como una parte Bien. Entonces, dentro del complemento tenemos las tres vías, vía clásica, vía normativa, vía de las lectinas, que va a activar una cascada que va a terminar en el complejo de ataque membrana. ¿Sí? Pero a su vez también el complemento cumple otras funciones. Una es participar en los procesos inflamatorios. Ya vamos a ver cuando veamos inflamación cómo. ¿Sí? Tiene un efecto citotóxico por la formación del complejo de ataque a membrana y también cumple una función de opsonización. La opsonización, que ya la mencioné mucho más antes, me preguntaron qué era, es un proceso de marcado de un patógeno. ¿Sí? Como que eso es la señal que el fagocito puede interpretar para terminar fagocitando el microorganismo. Ahí decía comportamiento de También, sí. Por ejemplo, los grandes opsonizadores son el complemento. ¿Sí? Hay ciertas proteínas del complemento que se unen, que van a estar unidas en la superficie del microorganismo, y ustedes recuerden que yo les había mencionado, por ejemplo, que el macrófago tenía receptores para el complemento. ¿Sí? En uno de los primeros gráficos donde estaba graficado el macrófago, ¿sí? El macrófago dentro de sus receptores decía receptores para componentes activados del complemento. ¿Sí? Bueno, esos componentes del complemento también cumplen esa función de opsonizar. Entonces son capaces de ser reconocidos por estos receptores del macrófago y el macrófago sabe que le tiene que fagocitar. Otro opsonizante muy importante es los anticuerpos. ¿Sí? Y vamos a lo mismo. Recuerden que el macrófago tenía receptores para la fracción FC de los anticuerpos. Entonces, si un anticuerpo está unido a una bacteria, ¿sí? Va a ir el macrófago, va a reconocer la fracción FC de ese anticuerpo, se va a activar y va a fagocitar al microorganismo. El complemento es bastante importante, yo esto nada más se lo puse a modo de ejemplo, pero por ejemplo hay enfermedades asociadas a deficiencia de complemento. ¿Sí? Personas que tengan deficiencia genética, porque son por lo general hereditarias del complemento, tienen obviamente mayor susceptibilidad a ciertas infecciones de tipo bacteriano. Porque ya vieron cómo puede actuar para eliminar a la bacteria. Por un lado las matan solas, por otro lado ayudan a los macrófagos a fagocitar a los microorganismos a través de la opsonización, ayudan a través de procesos inflamatorios, ¿sí? Así que, por ejemplo, un déficit de complemento tranquilamente puede derivar en una mayor susceptibilidad a ciertos tipos de infecciones de tipo bacteriano. Entonces, esas son también los complementos de C2 en el laboratorio. Claro, sí. Por lo general, cuando piden C3 y C4. Muy rara vez y para ciertas patologías pueden pedir el C1, la proteína C1 del complemento. Bueno,
citoquinas, como dice acá, son diferentes moléculas plasmáticas que son secretadas por distintos tipos celulares y que cumplen muchas funciones y actúan a distintos niveles, ¿verdad? Prácticamente es la forma que tienen las células del sistema inmune de comunicarse entre sí. Es como las hormonas, ¿sí? Cómo dan las señales, las hormonas tienen receptores y eso le da la señal a la célula de qué es lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Estas son más o menos esas que tienen CO2. ¿O no? No. Estas son moléculas que son secretadas, ¿sí? Por eso digo que es como la forma de comunicarse entre las células. Es como, no sé, un linfocito T, por ejemplo, le puede decir a través de cierta citoquina al linfocito B, quiero que hagas IgG, ¿sí? O le da otra citoquina y esa citoquina le da la señal de quiero que ahora produzcas IgA. No, quiero que hagas IgE. O le da la señal al macrófago de que quiero que hagas tal cosa, ¿sí? Son mensajeros. Son mensajeros. Es la forma, el lenguaje que tienen para comunicarse las células entre sí, básicamente. ¿Sí? A través de las moléculas. Claro, algo así. Esa es la forma que tiene. Por eso les hago la analogía, por ejemplo, con las hormonas, que también sería algo similar. Pero acá es entre las células del sistema inmune. Y las quimiosinas son citoquinas, pero con una función específica que es quimiotaxis. ¿Y saben qué es la quimiotaxis? La atracción a la bacteria. Por ahí. Quimiotaxis. Sí, pero no me acuerdo que esta hora de la noche ya Sí, porque el otro me subió a decir que era quimiotaxis, así que lo tienen que saber. no sé. Ustedes se buchonean entre las comisiones, porque una la sabe y la otra la tiene que saber. Una la tiene que saber. ¿De qué materia de la noche? Así como las citoquinas son señales que comunican qué es lo que tienen que hacer las células, las quimiosinas son señales para atraer a las células, de decirle, vení para acá, acá es donde te necesito que vengas a hacer tu acción, ¿sí? Eso es la quimiosina, son citoquinas con capacidad de quimiotaxis, atraer o reclutar a las células en el sitio de interés, donde a mí me interesa realmente que estén. Estas son las formas que tienen las células de comunicarse a través de estos tipos de moléculas. Y todo lo que es reacción inflamatoria, que acá les puse 2 diapositivas nada más y unos cuantos videos, por lo que veo, lo vamos a ver después. ¿Verdad? Pero muchos de los componentes que vimos hoy de la respuesta inmunitaria participan en los procesos inflamatorios. Pero lo más seguro es que veamos respuesta inmune adaptativa primero y después vayamos a los procesos inflamatorios. Así que bueno.